Me gustaría que me confirmen si se escucha con claridad. Mm, Buenas tardes nuevamente. No sé si se escucha claramente el audio. Me gustaría que me confirme. Entonces, me han confirmado que está adecuadamente el sonido. Vamos a empezar. Muy buenas tardes, estimados colegas. Mi nombre es Rafael Mareño, Silvia. Soy ingeniero de profesión. Actualmente trabajo en la gobernación de Cochabamba, en la Secretaría Departamental de Planificación de Desarrollo y Desarrollo Estratégico. Bueno, como parte del conocimiento bueno, que he estado adquiriendo durante los últimos años, ¿no? He sido ya prácticamente más de 10 años viendo el tema del CC Web, desde su inicio, desde cuando se ha estado implementando, desde el 2010, que se ha implementado en una primera instancia en las gobernaciones, luego ha ido aplicándose a las demás instancias estatales, como son los municipios, el gobierno central, todas las instituciones públicas que tienen el tema de la inversión pública, ¿no? Entonces, desde esas gestiones he visto como tema, ¿no? Y bueno, bueno, en todo caso, un poco lo que vamos a ver el día de hoy son en la primera instancia la parte teórica, lo que es inversión pública. Luego vamos a ver la parte que es importante también desde mi punto de vista, es la parte de lo que es el reglamento básico de preinversión. Y luego vamos a ver el manejo del sistema del SISIN Web, ¿no? Un poco contemplar considerar en el caso del manejo del SISIN Web, lastimosamente el día de hoy está inactivo el enlace del SISIN Web, ¿no? Está siempre después, entre el 10 y entre el 11, 12 de cada mes está inactivo por temas de mantenimiento, ¿no? Justo cayó hoy día el tema del mantenimiento del sistema, entonces lo que vamos a ver es una presentación que he preparado con anterioridad, todos los módulos que maneja el SISIN Web y los aspectos más importantes que hacen a su manejo, ¿no? Entonces empezaremos con todo, con la clase. Por si acaso, la clase está programado desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche aproximadamente. Vamos a tratar de concluir, es bastante el material que tengo en la mano. Cualquier duda, cualquier
cualquier inquietud, cualquier comentario que tengan, me hacen conocer y vamos a estar gustosos en poder resolver o absorber todas las dudas, ¿ya? Entonces, con toda esa situación, con todos esos antecedentes, vamos a comenzar, ¿no? Entonces, a ver, vamos a empezar con el, ¿ya? Entonces, estamos mostrando, ratito, ¿no? Vamos a ver primeramente cuál es el objetivo del módulo. El objetivo de este módulo es presentar las bases necesarias para el manejo y administración del sistema de información de inversión vía web, lo que así se llama el SISIN Web, considerando las directrices presupuestarias y la normativa vigente con relación a proyectos de inversión pública. ¿Ya? Como bien les he mencionado con anterioridad, el SISIN Web es un sistema de información que maneja todo lo que es inversión pública. Es muy diferente a lo que es el SIGEP, por si acaso, ¿no? En el SIGEP es un sistema de administración del presupuesto, administración de recursos, administración de temas contables, etcétera. El SISIN Web es netamente temas de inversión pública. La información la información mm, que se maneja en el SISIN Web es netamente de inversión pública. Entonces, esa es la diferencia entre el SIGEP y el SISIN Web. Ahora, evidentemente existe relación, o sea, ya en estos últimos años se ha empezado a relacionar información, tanto lo que es el SISIN Web como lo que es el SIGEP, ¿no? Para que gran parte de la información que se maneja, sobre todo en el SISIN Web, se pueda relacionar en el SIGEP. Sobre todo a la parte presupuestaria me refiero, ¿no? La parte presupuestaria, la parte de los clasificadores, la parte de algunos relacionamientos que pueden existir entre dos sistemas. Pero en síntesis son sistemas totalmente diferentes, incluso las plataformas son totalmente diferentes. ¿Ya? El contenido del módulo, vamos a verlo con 4 puntos específicos. Primero, el marco conceptual normativo de proyectos de inversión pública. Para manejar el SISIN Web tenemos que saber muy bien qué es inversión pública, qué es un proyecto de inversión pública, cómo se denomina, cómo se diferencia, ¿no? De tipos de inversión pública, tipos de proyectos de inversión pública, ¿no? Fases de proyectos de inversión pública, etcétera. Entonces vamos a ver esos conceptos generales en el término de inversión pública. Luego vamos a ver el reglamento básico de preinversión. ¿Ya? El reglamento básico de preinversión es un tema muy importante en el manejo del SISIN Web porque nos determina cuál es el ciclo de vida de un proyecto de inversión pública, qué hay que tomar en cuenta antes de un inicio de un proyecto para hacer la preinversión, cuáles son los aspectos importantes antes de la etapa de preinversión, ¿no? Luego, una vez concluida la etapa de preinversión, cómo se hace en el SISIN Web para el tema de cambiar ya registrarlo como etapa de ejecución. ¿Ya? Luego vamos a verlo, el tercer punto es los módulos del SISIN Web. Los módulos del SISIN Web, ¿qué módulos específicamente tienen? Los módulos, hay en este caso módulos de proyectos, módulos de presupuesto plurianual, módulo de presupuesto anual y también vamos a verlo el módulo de seguimiento físico, el módulo de seguimiento financiero, módulos de cierre de proyectos y los módulos de reportes y finalmente el módulo de administración. Y por último, la parte de recomendaciones, ¿no?
Entonces, estos son todos los aspectos que se van a ver durante esta tarde. Indicarles nuevamente que en el tema del manejo, o sea, entrar al sitio web, no lo vamos a poder hacerlo precisamente porque el día de hoy está en mantenimiento la página web. Entonces va a ser poco difícil poder acceder o mostrarles por lo menos todas las características que tiene este sistema. Pero sin embargo, ya prevendo esos aspectos, he realizado una presentación donde les voy a poder explicar con eh, a, con detalle qué se hace en el sitio web, ¿no? Y eso también, las presentaciones las voy a dejar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces empezaremos por la primera, por la primera parte, ¿no? Que es el tema de marco conceptual normativo de proyectos de inversión, ¿no? Y luego el tema del reglamento de preinversión. Ya. Empezaremos por el marco normativo de proyectos de inversión pública. Voy a dejar de desplegar el archivo en Word para mostrarle el archivo en presentación. Ya. Vamos a entrar al tema de inversión pública. Ya. A ver. Si es, en ese momento estoy mostrando la presentación, si existiese algún problema, me comunican por favor para poder ver para poder solucionar cualquier problema. ¿Ya? Entonces, bueno, como inversión pública, ¿no? Cuando hablamos nosotros de inversión pública, a veces nos podemos estar confundiendo con algunos conceptos que normalmente eh, se da sobre todo en la parte académica, ¿no? Una cosa es la parte académica y otra cosa es la parte práctica a nivel a nivel de las instituciones públicas, ¿no? Como concepto principal, lo que se determina que es una inversión pública, ¿no? Bueno, desde el punto de vista ya netamente teórico-práctico, nos dicen que inversión pública es todo gasto de recursos de origen público, ¿no? Hay que recalcar el tema de origen público, por eso es el tema de inversión pública, ¿no? Entonces son recursos que vienen desde el punto de vista, son recursos que son de la parte del Estado, son recursos del Estado, ¿no? Entonces es de origen público, destinado a incrementar, mejorar y reponer las existencias de capital físico de dominio público y o capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. Ese es el concepto general que se maneja a nivel de las instituciones públicas, el tema de inversión, ¿no? Entonces, los conceptos que siempre tenemos que recalcar es el tema de que son recursos públicos. Si son recursos públicos, entonces tienen que estar destinados, tienen que ser, ¿no? Con un objetivo de mejorar el tema, de mejorar las capacidades que tiene, que tiene el Estado ante la sociedad, ¿no? Ya sea el tema de, de salud, de educación, deporte, infraestructura deportiva, infraestructura caminera, todos esos gastos que nosotros realizamos con un objetivo
público para un beneficio de la sociedad, entonces se denomina inversión pública, ¿no? También aquí es también importante también un concepto que hay que tomar en cuenta, que también puede ser el tema de incrementar la capacidad humana, es decir, la capacidad de las personas, la capacidad de las entidades, del personal, de las entidades públicas para una mejor prestación de servicios. Entonces, desde ese punto de vista también se denomina inversión pública, ¿ya? Entonces, un proyecto de inversión pública, ¿no? También desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista conceptual, llamémoslo, no tanto teórico, desde el punto de vista conceptual, te dicen que es un esfuerzo único, planificado y temporal, ¿ya? ¿Por qué es un esfuerzo único, planificado y temporal? ¿No? Porque un proyecto de inversión pública solo se debería hacer una sola vez, ¿no? Planificado, porque hay que ver cómo tenemos que ejecutar el proyecto de inversión pública, cómo vamos a en este caso, ejecutar un proyecto de inversión pública, y temporal. ¿Por qué? Porque tiene que empezar en una determinada fecha y terminar de acuerdo a un cronograma establecido, a una planificación establecida, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros hablamos de la construcción de un hospital, ¿no? Un hospital para un determinado municipio, para un determinado departamento o una determinada ciudad, ¿no es cierto? Solamente se va a ejecutar una sola vez. Por eso se dice que es único. Luego, ¿por qué planificado? Porque se tiene que, para ejecutar ese hospital, para construir ese hospital, tenemos que hacer toda una planificación. Tenemos que ver dónde se va a estar ubicado, qué características va a tener el proyecto, de cuántos pisos, cuántos metros cuadrados, cuántas camas van a tener para su atención, de cuántas camas va a ser el máximo la atención, etcétera, ¿no? Todo lo que hace al proyecto mismo, a la ejecución del proyecto, a las características que va a tener el proyecto. Entonces, a eso se llama la planificación. Entonces, vamos a ver qué se va a hacer. Y temporal, porque tiene que empezar en una determinada fecha y concluir en una determinada fecha, ¿ya? Entonces, estas son las características que tiene que tener un proyecto de inversión pública. Luego vamos a ver por qué es importante estos conceptos de que un proyecto de inversión pública tiene que ser único, planificado y temporal, ¿ya? Eso sobre todo ya al momento de registrar esta información en el SISIN web, todos estos conceptos nos van a servir para poder alimentar la información, para poder registrar un proyecto o cualquier proyecto que tengamos en el SISIN web, ¿no? También un proyecto de inversión pública tiene que seguir un ciclo de vida. Es importante este tema del ciclo de vida del proyecto. Y esto está relacionado con la siguiente parte del curso, que es el tema de la preinversión, del reglamento básico de preinversión, ¿no? ¿Qué características tiene el reglamento básico de preinversión? ¿Cómo tenemos que enfocar? ¿Cuáles son las características que define este reglamento de preinversión? Entonces, está relacionado con que un proyecto tiene que cumplir un ciclo de vida, ¿no? En este caso, para poder ejecutar un proyecto un proyecto de inversión pública, lo primero que tenemos que hacer es realizar la preinversión de nuestra obra, de nuestro proyecto, ¿no es cierto? En este caso, si nosotros queremos ejecutar un proyecto, como les mencionaba, como un ejemplo, el tema de la construcción de un proyecto, de la construcción de un hospital, ¿no? Nosotros no podemos agarrar y decir, vamos a ejecutar
con lo que a uno le parecería. Como a la autoridad le dijera, no, vamos a hacer así, se va a ejecutar de esa forma el proyecto. No, tiene que tener la preinversión. En la preinversión se va a definir las características, se va a definir la ingeniería del proyecto, incluso se debería definir la forma de operación, la forma de funcionamiento del proyecto, ¿no? Cuántos beneficiarios va a cumplir el proyecto, va a beneficiar, a cuánta población va a beneficiar el proyecto. Todas esas características técnicas, sociales y económicas tienen que estar definidas en la preinversión. Una vez teniendo la preinversión, el estudio, recién tenemos que pasar a la fase de inversión, ¿no? Y una vez terminada la fase de inversión, llegará a la fase de operación nuestro proyecto, ¿no? Entonces, siempre, desde cualquier punto de vista, para la ejecución de un proyecto, tenemos que elaborar nuestro proyecto de preinversión. Por más que sea un proyecto sencillo, por más que sea un proyecto, por así decirlo, pequeño, pero por lo menos tenemos que, de una u otra forma, tener ese documento que nos va a dar las líneas generales de cómo tenemos que ejecutar el proyecto, ¿no? En todo caso, de acuerdo al reglamento como un preámbulo, una base ya para indicarles, ¿no? El reglamento de preinversión, ¿no? que está vigente desde la gestión 2015, te define que para hacer la preinversión, primero tenemos que hacer un ITCP, un informe de condiciones previas, y luego recién realizar el estudio, el documento de preinversión mismo, que se denomina estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? Entonces, ese es el ciclo de vida que tiene que cumplir nuestro proyecto, ¿ya? Ahora, también tenemos que verlo desde la concepción mismo o desde la conceptualización de proyectos de inversión pública dentro de lo que es, la administración pública, dentro de lo que es la parte de todo lo que son las instituciones públicas. Se manejan dos tipos de proyectos. Los proyectos capitalizables y los proyectos no capitalizables. ¿Por qué denominamos proyectos capitalizables? Proyectos capitalizables son aquellos proyectos que van a contribuir a la formación bruta, capital o generación de activos intangibles, derechos, patentes y otros. Estos proyectos son de costo total consideran capitalizables. Es decir, los proyectos capitalizables, en otras palabras, son aquellos proyectos que se van a poder palpar, que se van a poder ver, ¿no? En este caso, un proyecto capitalizable es un hospital, un proyecto capitalizable es un colegio, una escuela, un camino o un puente. Todos esos aspectos que van a incrementar la formación de capital, que van a incrementar, que se va a poder ver tangiblemente, se va a poder palpar, por así decirlo, el proyecto, ¿no? Entonces, esos son denominados capitalizables, ¿ya? Entonces, en otros conceptos, ¿no? Al hacer un proyecto capitalizable, vamos a incrementar el activo de la institución o el activo de lo que cuenta una institución pública, en este caso ya sea un hospital, un colegio, etcétera, ¿no? Entonces va a incrementar el patrimonio de la institución. A eso se denomina proyectos capitalizables. También hay otro tipo de proyectos que se denominan proyectos no capitalizables. Los proyectos no capitalizables son aquellos, ¿no?, que incrementan la capacidad humana, la capacidad social, la capacidad cultural y la capacidad medioambiental de las instituciones, ¿no? A eso se denomina no capitalizables,
¿no? En este caso, por ejemplo, podemos generar un proyecto de inversión pública para el tema de mejorar la capacidad, por ejemplo, por así decirlo, la capacidad de respuesta, de la capacidad de atención, ¿no? Para una institución pública, la capacidad de atención al público, por ejemplo. Se puede generar ese tipo de proyectos. También dentro de esos están el tema medioambiental, por ejemplo, ¿no? Incrementar la capacidad, hectáreas de bosques, hectáreas de forestaciones, etcétera, que también se denomina no capitalizable, porque si bien se va a incrementar, pero forma parte de algo de que se está incrementando la capacidad, que no se va a poder, no es tan palpable en todo caso, ¿no? En ese tipo de proyectos. Entonces, ese es otro de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta en los proyectos de inversión pública, como son los proyectos capitalizables y no capitalizables. ¿Ya? Ahora, un momentito, por favor. Se me ha estado olvidando. Voy a desconectarme y voy a volver, pero voy a dejar de compartir porque un momentito. Perdón, se me estaba olvidando un aspecto. Ya, volvemos. Ya. Nuevamente, perdón. Ya. Entonces estamos hablando sobre los proyectos capitalizables y no capitalizables, ¿no? Ahora, otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta en el tema de los proyectos de inversión pública son los pasos que se debe seguir para la elaboración de un proyecto, ¿no? Uno de los pasos que hay que seguir es primero identificar, ¿no? Ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la concepción de un proyecto? De un proyecto de inversión pública. Es el tema de, ¿no? Son recursos destinados a incrementar el capital físico y humano de las instituciones. Segundo, tenemos que determinar que siga, que es un proyecto de inversión pública, es un esfuerzo único, planificado y temporal. Ya hemos visto cuáles son las concepciones de este tipo de por qué se dice que es único, planificado y temporal. Luego, hemos visto que un proyecto de inversión pública tiene que seguir el ciclo de vida, ¿no? Tenemos que hacer primeramente la preinversión, luego hacer la ejecución y luego pasar a la fase de operación. En la fase de operación se determina sobre todo el tema se determina cómo va a funcionar el proyecto, ¿no? Y cómo va a funcionar. Si hacemos un hospital, entonces no, la primera parte va a ser la preinversión, vamos a hacer todas las características que tiene el proyecto como preinversión. En la fase de ejecución, en la parte de inversión, ya vamos a hacerlo la construcción mismo del proyecto. Y en la fase de operación ya se determinará cómo va a funcionar, quién se va a hacer cargo del tema de funcionamiento de este proyecto, ¿no? En términos generales, inversión pública solamente es el tema de la preinversión y la inversión. Ya el tema de la operación no se considera como proyecto de inversión pública. Eso es uno de los aspectos que tienen que tomar en cuenta. ¿Ya? Luego, hemos visto los tipos de proyectos de inversión pública, capitalizable y no capitalizable. Ahora, lo que tenemos que saber también para poder ver las concepciones de proyectos de inversión pública, ¿no? Es cómo elaborar un proyecto de inversión pública, cómo identificar si un proyecto, se considera como inversión pública, ¿no? Lo que tenemos que es identificar realmente al momento de plantear un proyecto, ver, atacar sobre todo al problema, ¿no? Un proyecto de inversión pública tiene que ir a satisfacer el problema,
no tratar de ver qué es lo que cómo se va a resolver un determinado problema, ¿no? Sin tocar cuál es la base del problema en las instituciones públicas o en la sociedad, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la necesidad. ¿Cuál es la necesidad de un determinado, de la sociedad, de una alcaldía o de un sector, de cualquier sector de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Tenemos que identificar, ¿no? Cuando identificamos, por ejemplo, ¿cómo identificamos a dónde tiene que estar dirigido el tema cómo vamos a identificar un proyecto de inversión pública, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso es un caso real, ¿no? Hace un par de semanas, ¿no? Ha habido una comisión que fue al TIPNIS en Cochabamba. Ahí toda la población mostraron sus necesidades, ¿no? Sus necesidades. Y identificaron que, por ejemplo, el problema de fondo era que no había agua de consumo humano, ¿no? A raíz del agua de consumo humano decía que la salud que no era adecuada, que no había hospitales, no había postas de salud, no había, porque la gente se enfermaba constantemente de diarrea, constantemente de infecciones estomacales, etcétera. Entonces ellos argumentaban que para que evitar ese problema de evitar de los problemas intestinales, ¿no? Se haga mayores números de postas sanitarias, ¿no? En todo caso, ese tipo de proyectos, bueno, cuando se hace de la identificación de cómo elaborar un proyecto de inversión pública, esos proyectos deberían estar enfocándose a resolver la base del problema, no los síntomas. Los síntomas es tener en este caso, en este ejemplo, tener problemas estomacales, de no tener hospitales que me atiendan, ¿no? Esos son síntomas, esos son paliativos. Los proyectos de inversión pública deberían estar identificados a cubrir la necesidad eh, que hace al problema. En este caso, ¿qué era el problema? ¿Qué se ha identificado el problema? ¿No? Que no tenía, que todo ese sector no tenía sistemas de agua potable adecuados, ¿no? No tenían sistemas de recolección de agua para poderlo potabilizar. Entonces, ese es el problema. Entonces, cuando nosotros identificamos un proyecto, tiene que ir a esos problemas primordiales, no tanto al tratar de darles mayores medicamentos o tratar de darles, qué sé yo, tratar de dar primeramente o de instalar postas sanitarias. ¿Por qué? Porque si instalamos las postas sanitarias, no puede ser un proyecto interesante, pero no estamos resolviendo el problema de fondo. El problema de fondo era que las personas no tenían acceso a agua tratada, a agua potable. Entonces, a eso tiene que ir nuestra prioridad a los proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, lo primero para un proyecto de inversión pública es identificar la necesidad. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la necesidad de nuestra comunidad? ¿Cuál es la necesidad de la alcaldía, de nuestra alcaldía? ¿Cuál es la necesidad de de nuestro barrio? ¿Cuál es la necesidad real de nuestra comunidad? Ese es como se tiene que elaborar un proyecto. Una vez determinado que identificamos el problema, tenemos que dar la solución. ¿Cuál va a ser la solución? ¿No? Si el problema, en el caso que yo les he mencionado, el problema era que
los ciudadanos o los habitantes de esa región. El problema era que estaban constantemente con problemas estomacales, con problemas de diarrea, constantemente problemas de diarrea. La solución no era tanto el tema de darles mayor cantidad de medicamentos o el tema de construir más postas sanitarias, ¿no? El problema, la solución del problema era la construcción de sistemas de agua potable. Ese realmente iba a ser, ¿no?, nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? Para poder determinar eso, hemos tenido que indagar, hemos tenido que ver cómo se manejan cuáles eran los temas de las comunidades, cuántas comunidades tenían acceso a agua potable, cuántas no tenían acceso, y por ejemplo, en esas comunidades, casi un 98% de todas las comunidades no tenían acceso a agua potable, ¿no? Y si tenían eran deficientes, ¿no? Eran de charcos, eran de las lagunas, etcétera, pero no había una forma un proyecto que englobe todo el manejo del agua potable. Entonces, de esa forma se ha identificado el problema y la solución, ¿ya? Entonces, esa es la forma de determinar un proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces, primero determinamos el problema y luego la solución, ¿no? Entonces, una vez que hemos determinado el problema y la solución, tenemos que darle un nombre a un proyecto de inversión pública, unas características a un proyecto de inversión pública. Por si acaso, en el caso de proyectos de inversión pública, ya, en el caso de proyectos de inversión pública, al momento de determinar, determinar eh, determinar qué componentes va a tener un proyecto el proyecto de inversión pública, lo primero que tenemos que definir qué acción va a tener. Es decir, vamos a hacer una construcción, vamos a hacer vamos a hacer una adecuación, vamos a hacer un apoyo, ¿qué? ¿No? Es la acción, ¿no? Es un verbo, ¿no? En el caso del Sitio Web, ¿no? Esta acción tiene determinados nomenclaturas o tiene número de acciones determinadas. No podemos nosotros determinar cualquier tipo de acción. Luego, es el objeto. ¿Qué vamos a hacer con nuestra acción? Y la localización, dónde va a estar ubicado nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? Esos son los componentes que debe tener nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? En el caso, por ejemplo, si estamos construyendo un hospital, ¿qué vamos a decir? Nuestra acción va a ser la construcción. Nuestro objeto, ¿cuál va a ser? ¿Qué vamos a hacer con la construcción? La construcción de primer, segundo, tercer nivel. Y la localización, ¿cuál va a ser? Perdón. Un momentito, por favor. Hola. Perdón. Perdón. Estaban, estaban queriéndose unir al grupo. Ya, vamos a seguir. Vamos a volver a la presentación. Perdón.
Cachito. Ya. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos manejando proyectos de inversión pública, tenemos que ver que nuestro proyecto de inversión pública tenga esos tres componentes: acción, objeto y localización. Acción, el tema de qué vamos a hacer. Vamos a hacer la construcción, vamos a hacer el asfaltado, vamos a hacer el empedrado, vamos a hacer la adecuación, etcétera, ¿no? Y para todas las acciones existe un catálogo de acciones que se maneja en el sistema en el SysIn Web, por si acaso, ¿no? El objeto es el tema, qué vamos a hacer con la acción, ¿no? Y la localización, siempre un proyecto de inversión pública tiene que tener una localización, tiene que tener dónde va a estar ubicado el proyecto, ¿ya? Ahora, ¿cómo saber qué es nuestro proyecto? Ya, con todos esos conceptos, con todos esos conceptos que les hemos dado, que les he mencionado, ya podemos mencionar si nuestro planteamiento, nuestra idea, lo que estamos planteando como proyecto de inversión, cumple con a cabalidad todos esos conceptos. Primero, que si tiene preinversión, que si sigue el ciclo de vida, ¿no? Si ya se ha hecho la preinversión, se ha hecho la ejecución y va a pasar a la fase de operación. Esa es la prueba que tenemos que saber, tenemos que tomar en cuenta al momento de nuestro proyecto de preinversión, de nuestro proyecto, si cumple con el ciclo de vida, ¿no? Siempre es importante, estimados colegas, que tengamos en cuenta que si en algún momento nosotros vamos a trabajar con el tema de proyectos de inversión pública para el tema de la administración pública, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es que cumpla con este ciclo. No podemos ejecutar proyectos que no cumplen con este ciclo de vida, ¿no? Directamente sin hacer nada de la preinversión, tratar de hacer la ejecución, ¿no es cierto? Siempre tiene que seguir este ciclo, ¿no? Y el tema de la inversión pública solo toma en cuenta la preinversión y la ejecución. La operación ya son gastos que tiene que tomar en cuenta la institución, ya sea alcaldía, gobernación, gobierno central, para el funcionamiento de lo que hemos invertido, ¿no? Luego, otra de las características que tiene que tomar en cuenta, ¿no? Es saber que el tema del presupuesto es diferente al costo, ¿no? Una cosa, ¿no? Con la preinversión se va a determinar cuánto es nuestro presupuesto, cuánto es el costo total del proyecto, ¿no? La preinversión nos va a determinar que un proyecto, por así decirlo, cuesta 100 millones de bolivianos. Un colegio, un hospital de segundo nivel va a costar 100 millones de bolivianos. Pero esos 100 millones de bolivianos no lo vamos a ejecutar en un año. O tal vez esté determinado en ejecutar en 1, 2, 3, 4 años, ¿cierto? Entonces, el presupuesto, ¿no? Solamente es lo que se va a gastar en la gestión. Y el costo es lo que se va a gastar en la etapa o en los años que tiene determinado su ejecución. Entonces, eso es importante, estimados colegas, que sepamos distinguir entre lo que es un costo y lo que es un presupuesto. Un costo es del total del proyecto, es cuánto va a costar la infraestructura, cuánto va a costar el equipamiento, cuánto va a costar todos esos componentes que va a tomar en cuenta el proyecto, ¿no? Y el presupuesto es lo que se vamos a destinar para un determinado año. ¿Ya? El otro, ¿no? En el SysIn Web, por si acaso, bueno, con todos estos antecedentes de costo, tipo de proyecto, cuál es la problemática, la fase del proyecto, el tipo, en este caso, si es proyecto capitalizable, no capitalizable, etcétera, ¿no? Lo que ya es el registro en el SysIn Web de los proyectos, del proyecto en sí. ¿Qué se registra en el SysIn Web? Se registra, ¿no? A través en el SysIn Web se registra toda la información del proyecto. A través de esta información, con toda esa información del proyecto, se emite un dictamen.
¿no? Con este dictamen se hace una programación de la inversión, es decir, que este costo del proyecto, como les he estado indicando anteriormente, lo vamos a ver cuánto va a ser el año 1, cuánto va a ser el año 2, cuánto va a ser el año 3, ¿no? Luego vamos a hacer la programación presupuestaria, es decir, qué vamos a hacer durante la gestión, ¿no? Luego tenemos el cierre del dictamen, o sea, el cierre del dictamen mediante la cual se está inscribiendo el proyecto, ¿no? Esos son en términos generales lo que se maneja a través del SISIN Web, ¿no? También es importante, ¿no? Una de las cosas muy importantes que tendremos que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo al momento de registrar proyectos de inversión pública en el SISIN Web, es la priorización, ¿no? La normativa, la ley 017, y bueno, y esto también viene en todas las leyes financieras, nos dicen que en el SISIN Web nosotros tenemos que priorizar proyectos. ¿Cuáles son nuestra prioridad? La primera parte es los proyectos de continuidad, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos que inscribir en el SISIN Web son los proyectos de continuidad. No podemos dejar de un lado los proyectos de continuidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos agarrar y empezar un proyecto, por así decir, un hospital, y dejarlos a medias ese proyecto. Tenemos que dar siempre prioridad a los proyectos de continuidad. Segundo nivel, segunda importancia que tenemos que tomar en cuenta en la inscripción de proyectos en el SISIN Web son proyectos con financiamiento asegurado y contrapartes. Es decir, ¿no? Si nosotros como institución pública, gobernación, alcaldía, gobierno central, universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hemos firmado un convenio para la ejecución de ese proyecto, entonces tenemos que dar la prioridad que corresponde, ¿no? No podemos firmar un convenio para luego no ejecutar el proyecto o para dejarlo a medias, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, en el SISIN Web siempre se va a cargar lo que es en segunda importancia el tema de los proyectos con contraparte asegurada. Luego vienen los proyectos nuevos estratégicos, ¿no? Recién ahí vienen proyectos estratégicos nuevos, una vez que ya hemos inscrito en una primera instancia proyectos de continuidad, luego en otra segunda instancia proyectos con financiamiento asegurado, la tercera instancia es ¿no? En una tercera instancia los proyectos estratégicos, ¿no? Que van a tener impacto en nuestra alcaldía, en nuestra gobernación, en nuestra institución. Y por último, otros proyectos nuevos, ¿no? Entonces, esa es la forma de priorizar los proyectos, esa es la forma de inscribir los proyectos en el SISIN Web, ¿no? Y por si acaso, ¿no? Más adelante les voy a explicar que ya en el manejo mismo del SISIN Web, ¿no? Ya nos han restringido bastante los del Ministerio los del BIFE, los del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, respecto a que no podemos inscribir proyectos, ¿no? Si no hemos concluido con nuestros proyectos de continuidad. ¿Ya? Esas son unas restricciones que está latente desde hace varios años. Ya, continuamos, ¿no? Ahora, ya en el tema mismo del registro de los proyectos en el SISIN Web, siempre vamos a registrar lo que es la problemática, ¿no? Lo que ya les he mencionado, cuál es la problemática que hemos encontrado para un proyecto de inversión pública, cuál es el problema que hemos visto, ¿no? Si vemos en el tema del problema que les he mencionado en el TIPNIS, ¿no? Entonces la problemática, ¿no? Sería el tema de la falta de sistemas de distribución de agua potable, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el SISIN Web vamos a registrar siempre la problemática, ¿no?
En la problemática es una descripción del problema, de la solución, de los objetivos generales específicos. Deben tener cuidado con consignar el plan de programa que sean determinados en la entidad, ¿no? Así nos menciona el tema de la problemática, ¿no? También tenemos que identificar dónde va a estar ubicado, dónde va a ser ubicado nuestro proyecto, localización geográfica, el sector, ¿no? La etapa componente, ¿no? El sector, ¿no? No nos olvidemos que en cualquier proyecto de inversión pública está determinado a un determinado sector. Si yo voy a construir un hospital, va a ser para el sector de salud. Si yo voy a construir un colegio, va a ser para el tema de educación. Si voy a construir un puente, va a ser para el tema caminero, ¿no? Para el tema de accesos, ¿no? Entonces, cada proyecto tiene que determinarse a qué sector va a contribuir, a qué sector de la sociedad, a qué sector va a contribuir mi proyecto de inversión pública. Luego tenemos que determinar si nuestro proyecto de inversión pública, en qué etapa se va a inscribir, en etapa de preinversión o en la etapa de ejecución, ¿cierto? Entonces, esos son la información que tenemos que estar tenemos que tener la mano, o tiene que estar totalmente identificado esta información ya para registrar en el sitio web, ¿no? Ahora, cuando hablamos de etapa componente, hablamos de a qué etapa se va a inscribir el proyecto y con qué componentes. Es decir, si va a haber construcción, si va a haber supervisión, si va a haber equipamiento, si nuestro proyecto va a tener un componente de, qué sé yo, incluso puede haber hasta un componente de administración, ¿no? Donde vamos a administrar el proyecto para su ejecución. Entonces, esas son las características que tenemos que tomar en cuenta al momento de generar nuestro proyecto para su posterior registro en el SISIN web, ¿ya? Luego, otro de los aspectos que hay que tomar en cuenta para un proyecto de inversión pública, ¿cuáles son las metas o productos? ¿Qué meta va a tener nuestro proyecto? ¿No? Cuando hablamos de meta, ¿no? Hablamos de qué vamos a obtener con la ejecución de nuestro proyecto. Si hablamos de un camino, vamos a decir, un camino, nuestra meta es pavimentado de 20 kilómetros. Esa es nuestra meta, ¿no? Esa es la meta del proyecto. Si vamos a hablar de un proyecto de un hospital, ¿cuál va a ser nuestra meta? Nuestra meta va a ser la construcción de un hospital de segundo nivel qué sé yo, de 1000 metros cuadrados y con una capacidad de 100 camas. Esa es nuestra meta, ¿no? Ahora, también en el SISIN web nos piden el tema del empleo. ¿Cuánto empleo va a generar nuestro proyecto? ¿No? Vamos a emplear, y esa información, ¿de dónde lo sacamos? Sobre todo del tema de la preinversión, en este caso, o el tema del ITCP, en todo caso, cuando tratemos de hacer la preinversión, ¿no? Entonces, el empleo, este número de empleo nos va a determinar cuánto de empleo va a generar nuestro proyecto al momento de su ejecución, ¿no? Ahí va a ser mano de obra directa, mano de obra indirecta, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, etc. Entonces, esos son los datos que también te pide el sistema, el SISIN web, ¿no? También nos pide las marcas de clasificación, es decir, si son de nivel alta, media o baja. ¿Qué, qué, qué clasificación le vamos a dar a nuestro proyecto de inversión pública, ¿no? Entonces también son datos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que ya posteriormente vamos a ir viendo allá al momento del registro en el SISIN web, ¿no? Es importante, ¿no? Pero lo que sí, ¿no? Sobre todo en el tema de las metas, tenemos que estar conscientes. Uno de los temas, uno de los aspectos que siempre hay problemas al momento de los proyectos de inversión pública es determinar las metas, ¿no? ¿No? Las metas de un proyecto deberían ser 1 o 2 metas, más, 2, 3 metas máximo, ¿no?
No podemos agarrar y decir que mi meta es hacer talleres de capacitación, que mi meta es el tema de, qué sé yo, de hacer compras. Esas no son metas. Nuestras metas son qué me va a dar el proyecto al finalizar, ¿no es cierto? ¿Cuántos metros cuadrados en este caso, si vamos a construir un colegio, cuántas aulas vamos a construir? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Si vamos a hacer un proyecto de agua potable, ¿cuántas familias beneficiadas va a tener nuestro sistema de agua potable? ¿No? Entonces, esas metas tenemos que cuantificar. ¿Ya? Luego, ahora, ya hemos visto con todo lo que se registra en términos generales o en términos, en resumen, ya hemos visto, o por lo menos se está explicando qué es lo que se registra en el SISIN web, ¿no? Y ahora, qué errores no se deben cometer, ¿no? Hay muchos al momento del manejo o al momento del registro de la información en el SISIN web, se cometen